Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo una resolución detallada de un problema de la Olimpiada Internacional de Química OICHO del año 2017, organizada en Tailandia. Eventualmente, publicaré un solucionario de cada pregunta, pero en este vídeo resolveré la pregunta número 9 que corresponde al tema de química orgánica. En otro vídeo, analizaré de la manera más objetiva cada pregunta con ayuda de las estadísticas mostradas el día de la clausura de la Olimpiada. Debo resaltar que el examen que muestro hoy día corresponde a la autoridad de la OICHO, dejaré los enlaces a las páginas de la Olimpiada en la descripción del vídeo. No pretendo sacar lucro de este material, solo pienso explicar una manera detallada para resolver el problema. Sin embargo, no espero que un estudiante piense en todo esto en el examen, pues los participantes suelen recurrir a inferencias y su propio ingenio para llegar a los resultados. Sin embargo, si eres un profesor o un alumno interesado en saber sobre esta pregunta y cómo resolverla, estás en el vídeo indicado, o eso creo. Comencemos. El título de la pregunta es Hacia lo desconocido. Las curiosidades de esta pregunta las explicaré en otro vídeo. El día de hoy les traigo la versión peruana del examen que está en español. Los links estarán en la descripción, no lo olviden. Para graficar las estructuras estoy utilizando el programa ChemDraw, lo he utilizado porque me gusta bastante y obtenemos dibujos bonitos de las moléculas. Ahora leamos un poco la pregunta, también subrayemos algunos datos importantes para la resolución del problema. Puedes ponerle pausa al vídeo para hacer esto. Considero que los datos más importantes para la primera parte son los datos del RMN y la fórmula molecular del compuesto. Bien, vámonos al ChemDraw. Lo primero de todo es reconocer que las señales entre 120 y 140 ppm del espectro de carbono 13 corresponde a los carbonos aromáticos. Escribiré los datos del problema. Bien, aquí es donde empieza la búsqueda de la fórmula molecular del compuesto. En total son 8 tipos de carbono en el compuesto, 4 de ellos son aromáticos, evidentemente, que corresponden a 6 de un anillo aromático. Esto quiere decir que existe simetría en el anillo aromático para que reduzca la cantidad de señales. Ahora, nos quedan 4. En este punto, podríamos decir que esos 4 pertenecen a 4 carbonos distintos como mínimo. De esta manera, tendríamos 10 carbonos en total. Este razonamiento lo considero válido. Sin embargo, para el que no me cree le muestro otra manera que tiene que ver con matemática. Si analizamos el producto que dibujé en la tercera línea podemos hallar la masa molecular de las ramificaciones R1 y R2, nos daremos cuenta que esa masa es a lo más 106. Ahora podemos dividir esto entre 12, que es la masa molar del carbono, y obtener la cantidad máxima de carbonos en esas ramificaciones. Dividiendo obtenemos que el número máximo es 8.83, como la cantidad de carbonos es un número entero, esto quiere decir que a lo más hay 8 carbonos en las ramificaciones R1 y R2. Lo que resulta en un máximo de 10 carbonos en total. Si comparamos este resultado con el que ya obtuvimos de los datos del espectro RMN, obtendremos que el número de carbonos es a lo más 10 y al menos 10, por tanto el número de carbonos es 10. Ahora debemos hallar el número de nitrógenos del compuesto. Esto es sencillo, solo debemos restar 120 a 149, lo que nos resulta 29, como sabemos que hay al menos un nitrógeno, restando nos quedaría 15. Este valor puede coincidir con un nitrógeno y un solo hidrógeno, lo cual no tendría sentido pues existe más de un hidrógeno el compuesto A. Eso quiere decir que solo existe un nitrógeno y 15 hidrógenos en A. Así ya tenemos la fórmula molecular del compuesto A. Ahora debemos hallar el número de sustituyentes del anillo aromático. Les he dejado en la ventana del ChemDraw un pequeño texto para que puedan leerlo. En resumen, tiene que ver con las posibles simetrías del compuesto. Al final verán que la única posibilidad es que haya un solo sustituyente. Ahora ya tenemos todos los datos necesarios para determinar las posibles estructuras de A. Pongámoslos de este modo, tenemos 4 bloques, el anillo aromático 2 carbonos y la estructura de la metilamina. Debemos juntar todas estas para determinar las estructuras. Ahora procedamos a unir las estructuras. Básicamente solo debemos ordenar los fragmentos. Para dar con A, no considero que haya un orden, pero sí pueden basarse en la cadena principal que estará unida al benceno. Pueden ver que puede ser un propilo o un etilo. En el caso del propilo solo queda añadir la metilamina en un lugar que dé un esterocentro en la molécula. En el caso del etilo solo pueden añadir el fragmento de dimetilamina en el carbono al lado del benceno. Luego nos quedan 3 posibles estructuras, las cuales corresponderían a A1, A2 y A3. Con esto ya tenemos la primera parte de la pregunta y 6 puntos de 23.
Ahora analicemos el primer esquema de reacción de la pregunta. Primero démonos cuenta que la acilación de Friedel-Crafts produce un tipo especial de carbonilos, con esto me refiero a que el grupo carbonilo está en la posición bencílica. Así que F tiene una estructura de este tipo. Luego de que un compuesto como este reaccione en una aminación reductiva, la metilamina estará en la posición bencílica también. Si vemos nuestros posibles casos para A, nos daremos cuenta que solo uno de ellos cumple con estas condiciones. Y es la estructura de aquí. Y con esto ya podemos terminar este esquema. Los demás estructuras salen espontáneamente. Con esto F nos queda así. Y ese sería el alcohol secundario con el que una oxidación nos daría F. Ahora vemos que C y D corresponden al benceno y al cloruro de propanoilo. Solo nos falta hallar B, el cual corresponde a un alquino. Esto se puede ver con la fórmula molecular o con intuición. Así la primera reacción corresponde a una hidratación ácida. Con esto ya completamos el primer esquema de la reacción. No está muy complicado. Ahora sí, ya para terminar el problema vayamos al último esquema. Parece complicado pero verán que no lo es. En primer lugar leamos lo que dice el problema. Pónganle pausa por si no saben de qué va el problema. El dato más importante es el de los dioles vecinales X e Y. Observemos el paso en donde se añade metilamina de K al compuesto A. De esto podemos deducir que esa parte de la estructura se añade allí. Ahora, si eliminamos la metilamina de los posibles A obtendremos los E. Veremos que solo las dos últimas estructuras permiten colocar dos tipos de dioles vecinales. Así ya tendríamos las posibles estructuras de X e Y. Ahora debemos considerar la nomenclatura dada para estos compuestos. En el caso de X es sencillo pues solo existe un centro quiral y este corresponde a este grupo OH. Con las reglas de Canning-Goldprelog se puede determinar cómo debería estar este estereocentro para que sea S. Yo determino que las líneas deben estar por debajo del plano de la pantalla. Aún así, si no me creen, el ChemDraw viene con una opción para hallar la estereoquímica. Efectivamente lo que he puesto es correcto. Ahora hallemos Y. En este caso dibujaré primero la estructura sin estereoquímica y pondré los números que se han considerado en el problema. Esto tiene que ver con la nomenclatura. Luego de esto, he determinado que las líneas deben estar por debajo del plano para que sea S, S. Ahora empecemos con la primera parte del esquema. Las primeras reacciones pueden resultar engañosas para algunos, pero solo hay que darse cuenta de la reactividad de los alcoholes. En este caso el primario es más reactivo, por tanto este reacciona primero y el otro segundo. Ahora la siguiente reacción es una ciclación. El mecanismo no es muy complicado y ustedes lo pueden hacer. Aquí nos centraremos en dar los productos bien. Primero veamos que el epóxido se forma entre los carbonos 2 y 3. Dibujemos nuestro epóxido y coloquemos la correcta configuración. Luego sigue una reducción de este epóxido.
En este caso el borrohidruro de sodio atacará al anillo en el carbono menos sustituido. Acomodamos nuestro producto y listo. Ahora procedemos a un ataque SN2 del metilamina y obtenemos nuestro producto A. La última parte del problema, escribamos paso por paso los productos de la primera reacción para tener claro la estereoquímica. Luego para la ciclación del compuesto veámoslo como un ataque del nitrógeno hacia el grupo hidroxilo, no nos olvidemos de la correcta estereoquímica. Luego abrimos el anillo y acomodamos para dar con la estructura de H y finalmente corresponder con el producto que obtuvimos de la otra parte del esquema. Con esto hemos terminado el problema. Evidentemente, he observado el solucionario, hace mucho tiempo y no lo he vuelto a ver, pero confío en que todo está bien. Y bueno amigos, hasta ahí el vídeo de hoy. Si creen que algo está mal o tienen alguna duda, no duden en comentarlo. Antes que se me olvide, la música de fondo de casi todo el vídeo corresponde al juego Undertale de Toby Fox. Jueguenlo, la música es bastante relajadora y asombrosa. Chao.